Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 de Miami, Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como de costumbre les agradece muy sinceramente por esta sintonía, para algunos muy tempranito, cuando en el día de hoy jueves, como de costumbre, se incorpora de inmediato a nuestro programa el analista político, máster en ciencias políticas, Julio M. Schilling, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Encantado de estar aquí, Daniel, contigo. Bueno, yo no estoy tan encantado, tú sabes, no por tu presencia, por supuesto, perdóname, sino por lo que está aconteciendo justamente con la visita del Papa, no solamente a Cuba, también a Estados Unidos. En el día de ayer acaba de entrevistarse, bueno, fue recibido, le dieron una ceremonia de bienvenida, la Casa Blanca al Papa, una ceremonia realmente fastuosa, pero después el Papa se entrevista a puerta cerrada con el presidente norteamericano Barack Obama. A mí me da la impresión que esta entrevista a puertas cerradas, donde solamente participó un traductor, o sea, el Papa, Obama y un traductor, eran las únicas personas que estaban allí. Me da la impresión de que el Papa traía un mensaje de Fidel Castro para Obama, porque es la única forma en que puedo responder a la interrogante de por qué se hizo esta entrevista a puerta cerrada sin la presencia siquiera de la prensa, que habitualmente sea una sesión de fotos para que todos puedan tener acceso al lugar donde van a estar ellos entrevistados, y ni siquiera hubo después una información sobre cuáles fueron las conversaciones que desarrollaron el Papa y el presidente Obama. La comunidad religiosa católica aquí en los Estados Unidos, en Miami concretamente, está sumamente disgustada con que el Papa no haya reconocido a la oposición y a la disidencia cubanas y que en ningún momento haya hecho ningún tipo de esfuerzo para reunirse con los opositores y disidentes cubanos, cuando desde el primer instante en que pisó tierras de Cuba, lo primero que hizo fue mandarle un saludo al dictador cubano Fidel Castro. En realidad, esta presencia del Papa en Cuba está siendo sumamente discutida, algunas personas ofendidas, pienso que con todo razón, porque ha obviado una realidad dentro de Cuba y ha primado el interés del Vaticano de tener una presencia política y una presencia dentro de la isla comunista, tal vez con espacios como un programa de televisión, un programa de radio, con 3 iglesias que piensan construirse nuevas, y ha priorizado este tipo de crecimiento de la Iglesia Católica dentro de Cuba contra la realidad cubana. Pero, y perdóname que me extienda un tanto, Schilling, porque quería hacer esta introducción, porque en las últimas horas el canal NBC, en la figura de una periodista muy conocida y querida aquí en Miami, como es Jackie Nespral, entrevistó a Ricardo Alarcón, quien está ahora en plan Payama. Ricardo Alarcón lo mandaron de regreso a su casa, y primero lo manipularon y lo bajaron de canciller a presidente de la Asamblea Nacional, y ahora está en su casa. No sé si tendrá una payamita puesta, pero seguramente sí. Y Ricardo Alarcón ha dicho olímpicamente en esta entrevista que no, el Papa no tenía por qué ir a ver a los opositores cubanos, porque no existe la oposición en Cuba, y que eran personas de muy baja monta, y que eran personas que no tenían ninguna importancia, y que el Papa no estaba para perder el tiempo. ¿Tú crees realmente que ha sido muy importante para esta controversia esa ausencia del Papa en este encuentro con la disidencia, que en ningún momento se le hizo un puente, que en ningún momento trató de reconocer que sí existe una oposición, que ni siquiera, ¿qué ha dicho? El Papa ha dicho que él no sabía que había presos políticos o que habían sido arrestados disidentes durante su presencia en Cuba. ¿Cómo tú interpretas este discurso? Terrible. Mira, yo no puedo recordar una figura religiosa que le ha hecho tanto daño a lo que es precisamente la proximidad que la Iglesia trata de tener entre lo humano y lo divino. Este Papa ha explotado una bomba dividiendo en lo que es la práctica con lo que ha realizado en Cuba, porque va diametralmente en contra de las enseñanzas de Jesús y del ejercicio del camino pastoral de Jesús, porque Jesús abogó por los perseguidos, con los brazos extendidos para todos, y este Papa le ha virado la espalda a los perseguidos. Este Papa se ha abrazado con los opresores, que en tiempo de Jesús fue la religión organizada plegada al poder dictatorial romano, que lo crucificaron con cargos políticos de sublevación, porque no se plegó a la religión organizada a la cual él pertenecía, porque él era judío, que estaba en confabulación con la dictadura romana. Entonces, estamos viendo este Papa con la excusa penosa de que no es político su visita, cuando todo lo que ha hecho en este tramo
con los Estados Unidos y la dictadura cubana ha sido político. Se ha involucrado como si fuera una potencia política a negociar el futuro de un país. Entonces se ha metido en la política hasta el alma entera. Y va a Cuba, se entrevista con la élite dictatorial, los escuchas, comparte con el pan con ellos, les permite que en su cara le digan todo lo que le quieran decir del sistema dictatorial, aplaude su participación, el de la dictadura, en procesos de paz donde ellos son los causantes en gran medida de ese mal. En otras palabras, ellos que tienen un historial de promover el terrorismo a través de este continente. ¿Te refieres a los diálogos de paz entre la narcoguerrilla, la FARC y Colombia? Correcto, pero en un sentido más amplio le da las gracias por todo lo que han hecho por la paz. Entonces, que Cuba ha hecho cosas por la paz. Cuando ellos crearon a la guerrilla, a esta narcoguerrilla. Y en un sentido más general, desde que llegaron al poder en América Latina han estado promoviendo la subversión. Entonces, es como para caerse, para traer un sacrilegio lo que está ocurriendo. Y el daño que esto le va a hacer, a mi juicio, a la Iglesia Católica en Cuba, que claramente está demostrando que está plegada al poder político. Y cada vez que ha habido un sacerdote en Cuba valiente, que define las cosas y que defiende a los perseguidos, básicamente hay un proceso de ostracismo y lo mandan, como el padre Conrado, por ejemplo, que se expresó su disgusto y lo mandaron a una parroquia donde nadie lo encuentra. Y así es con cada figura dentro de la iglesia en Cuba que se pronuncia en contra del régimen. Es muy lamentable y esto, como digo, el daño que le está haciendo y que le hará cuando caiga la dictadura castrocomunista a la Iglesia Católica en Cuba va a ser terrible. Para mi juicio, el discurso más importante que escuché durante la visita del Papa a Cuba lo hizo un joven católico cubano, cuando frente al Papa denunció lo que estaba ocurriendo y dijo que había que hacer cambios profundos en Cuba, a los gritos de la multitud que decían, si nos dejan. O sea, si el Papa no comprendió este mensaje, es porque no quiere comprenderlo. Y como tú decías, todo acto es político. Y la presencia del Papa en Cuba, por supuesto, que era un acto político y debía haber afrontado la realidad cubana. Como acto político fue cuando llegó aquí a los Estados Unidos, que fue recibido en el aeropuerto de Andrew, y sin embargo, haberse montado en un Fiat 500 pequeño, con el argumento de la austeridad, era un mensaje político al imperio, que utiliza limusinas y utiliza carros blindados, y ya eso era una crítica subliminal, fue una crítica subliminal al imperio. Los católicos fervientes dicen que el Papa, indiscutiblemente, con este mensaje lo que quería era pues hacer prevalecer la humildad. Pero yo lo entiendo como un mensaje político por encima de ese mensaje pastoral. Lo veo como un mensaje absolutamente de crítica, justamente al llamado imperialismo norteamericano. Pero totalmente, mira, y esto es lo que tiene a muchos católicos en el mundo, particularmente en los Estados Unidos y en Europa, bien molesto porque el problema no es que aboga por los pobres, sino el problema es que él da por receta una estrategia económica que ha demostrado ser fracasada, una estrategia colectivista, critica a el sistema de libre empresa, al capitalismo, cuando la realidad es que la iglesia pues no escatima en todos los domingos pues pedir dinero, porque se mantiene a base de eso. Si contamos la propiedad que tiene la Iglesia Católica y el valor que tiene en arte, así que, o sea, que el Papa quisiera hacer algo para la pobreza, tiene bastantes propiedades que podría donar para la pobreza. De su propia casa podría perfectamente recoger a muchos de los desamparados y los refugiados sirios y meterlo en el Vaticano. No creo que lo va a hacer. Mucho de esto es hipocresía, una hipocresía fundamentada en un marco ideológico, y eso hay que estar claro. El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, viene desde un prisma ideológico altamente marcado. Él sí abraza la noción de la lucha de clases, lo cree. El hecho de que hable de los pobres, hay muchos que han hecho mucho más para reducir la pobreza y no lo están hablando, y lo han hecho por medio de crear puestos laborales, elevar a sociedades a un enriquecimiento más grande. Eso es mucho más constructivo que estar hablando y estar abogando, o sea, estar recetando, mejor dicho, una política económica que ha demostrado ser un fracaso. Bueno, quiero cerrar este primer segmento contigo, porque tenemos que ir a la pausa, con algo que dijo un opositor cubano aquí en Miami, y me solidarizo justamente con esa expresión. Y dijo así, más o menos, voy a parafrasearlo, dijo, no podemos estar mirando tanto al cielo cuando el infierno está aquí, en la isla de Cuba.
y pienso que retrató de cuerpo completo justamente la posición del Papa, en este caso a la visita a la isla del Caribe. Le propongo ir a la pausa y cambiar de tema. Hay un tema interesantísimo que es Venezuela, que sigue la situación en la frontera sumamente tensa, a pesar de este encuentro que tuvieron Santos y Maduro en Quito. Vamos a la pausa, amigos, entonces. En 2 minutos estamos regresando con este tema de actualidad total. En Contacto llega a ustedes en parte por cortesía de las tiendas All Uniform Wear, con todo tipo de uniformes para usted. All Uniform Wear te ofrece su gran promoción de uniformes y te entrega 5 sets por solamente $99.99. Uniformes escolares para el sector de la salud, uniformes de mantenimiento y mucho más, con la mayor calidad y excelente precio, con una veintena de tiendas y un teléfono central. 5 sets de uniformes por solamente $99.99. Una promoción única que tienes que aprovechar. 305-887-9552. ¿Tiene daños en su propiedad por fuego, inundaciones, salideros de agua, goteras en el techo, vandalismo, tuberías rotas, moho o cualquier otra rotura? Los expertos de Citizens Claim saben cómo reclamar a su seguro y ellos obtendrán el máximo de beneficios. La consulta es gratis y ellos no cobran si usted no cobra. No se deje engañar. Deje que los expertos trabajen para usted. Llámelos ahora para que obtenga todo el dinero que usted merece. 786-298-6667. Muchísimas gracias, amigos, por mantener la sintonía con nosotros. Cuando fuimos a la pausa había dicho que quería cambiar de tema, referirme a la situación de la tensa realidad que se está viviendo en la frontera entre Venezuela y Colombia, a pesar de la reunión que sostuvieran el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con el presunto presidente venezolano, Nicolás Maduro, auspiciado por Ecuador. Allí estaba también el señor Correa, Rafael Correa. Y me llama la atención, Chilin, de una sentencia que dijo que dijo Santos en una conferencia de prensa, cuando dijo que ellos habían iniciado su conversación con un memorial de agravios de un lado y del otro. Y yo pienso que de ahí no pasó la situación, porque la situación, como diría Panchito Risset en su famosa canción, el cuartico está igualito. Así es, así es. El presidente Juan Manuel Santos sigue jugando un papel muy triste y lamentable. Yo creo que le tendrá que responder a su pueblo y a la historia por este trato penoso de ser básicamente, después de ser ofendido, y esto hay que entenderlo, es parte de la táctica de dictaduras como la venezolana. En otras palabras, armar un rollo político y después que han logrado lo que quieren, pues entonces logran que el otro venga, le dé las manos, hablan de paz y se acabó lo que se sabía. En este caso avalado por nada menos que el dictador de Ecuador, Rafael Correa. Bueno, en realidad esta reunión tuvo... Y el de Uruguay también. Estuvo presente efectivamente también. Bueno, el presidente de Uruguay sí estuvo presente en la reunión porque era auspiciado por el CELAP, esta reunión, y también por UNASUR. Pero lo que se sacó en la práctica fue solamente restablecer la presencia de embajadores en ambos países que habían sido retirados, habían sido llamados a consulta. Pero la frontera, hasta las últimas horas, seguía cerrada. Y el señor Maduro incluso ha decretado estado de emergencia en una zona que tiene que ver con una parte justamente de esa frontera. O sea que escaló justamente este conflicto. Dicen ellos que a largo plazo o a corto plazo van a ir resolviendo paulatinamente los problemas, pero la situación sigue. Claro. Y fíjate quién gana. El que tenía la imagen más dañada era Maduro. Correcto. Entonces, con este encuentro queda básicamente limpiado su imagen y sin embargo siguen cometiendo los mismos problemas. El problema sigue estando ahí. Eso es el factor de legitimidad que el presidente Santos le ha prestado a este proceso vergonzoso, porque el problema sigue estando en el mismo lugar. Por ese motivo, en el día de ayer se reunieron los expresidentes de Colombia, Gaviria, Pastrana, y también lo hizo Uribe, el presidente Uribe. Por cierto, no se confirmó, no tengo información de si se confirmó la presencia del expresidente
de Bolivia, Quiroga, que también estaba dispuesto a participar en esta reunión, porque este triunvirato de expresidentes colombianos lo que quiere es denunciar a Nicolás Maduro ante diferentes instituciones internacionales de haber creado un conflicto totalmente falso y que pudiera llevar al país a un encuentro militar incluso. Correcto. Esta reunión es muy importante porque además está criticando la actitud que ha asumido el presidente actual de Colombia, Juan Manuel Santos, que algunos, sobre todo Uribe, también Gaviria no escapa a este tipo de comentarios, y Pastrana, de que ha sido pobre realmente la participación o la respuesta del presidente de Colombia al desafío que le ha hecho Venezuela, porque es una evidente provocación. Correcto. Hay dos Américas, Daniel. Está la América libre, democrática, y está la que está bajo el eje del socialismo del siglo XXI con Cuba comunista al mando. Entonces, hay que celebrar que estos expresidentes están tomando esa posición digna y patriótica, porque en efecto el continente americano está en riesgo, y la frontera venezolano-colombiana es solo un ejemplo de un proyecto mucho más ambicioso de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que buscan extender su influencia y lograr sus objetivos a cualquier costo. Y se evidencia, a mi juicio, Schilling, la necesidad de Nicolás Maduro de, por cualquier argumento, suspender las elecciones legislativas de diciembre 6, porque tiene perdidas estas elecciones de acuerdo con todas las encuestas. Y fíjate que el conflicto lo que hace es que se dilata, no se resuelve, porque sigue latente justamente este argumento de Maduro. Claro. Si ha llevado a un nivel de emergencia a cierta zona de la frontera, es probable que declare al país en estado de emergencia ante la provocación, entre comillas, la expresión de Colombia, y por lo tanto se suspenden las elecciones. Correcto. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Eso ha sido una estrategia de dictadores bien usada, lo vimos en Europa fascista, o sea, es siempre apelar a la emergencia, al caos, y decir que tienen que centralizar los poderes para evitar la caída del sistema, porque en efecto eso es lo que buscan, la permanencia en el poder. Te agradezco mucho, Schilling, tu participación en este jueves de hoy. Te deseo que pases un buen fin de semana y te esperamos el jueves próximo. Que así sea. Vamos a continuar, amigos, nuestro magazine informativo. Vamos a una pausa comercial y después nuestros primeros servicios profesionales en su programa, que usted lo conoce, se llama En Contacto.